Hoy vamos a ver dos temas para nuestra nueva semana en matemáticas. El primer tema, vamos a ver las fracciones decimales y los números decimales. Cuando nosotros hablamos de fracciones decimales, tenemos que tener en cuenta estos tres términos: décimos, centésimos y milésimos. Para eso yo los invito a que vayamos a la página 206 de nuestro libro y ahí ustedes van a encontrar más información acerca de este tema, un poquito más de teoría. Pero nosotros entonces, como les decía, cuando nos referimos a décimos, siempre en el denominador vamos a tener una cantidad o un valor de 10. Y se va a leer de la siguiente manera: 2 enteros, 4 décimos. Esto solo se va a realizar o solo se va a leer así cuando yo tenga en mi denominador una cantidad 10. Eso significa que tengo décimos. Cuando yo tenga un 100, le vamos a llamar centésimos. 5 centésimos. De esa manera lo tenemos que leer. Y por último, cuando yo tenga un 1000, le vamos a llamar milésimos. Un milésimo. Vamos a utilizar estas tres cantidades para hacer de nuestras fracciones decimales. ¿Por qué decimales? La palabra decimales derivan todo estos: décimos, centésimos, milésimos, porque vienen en cantidades de 10, 100 y 1000. Estos términos son fundamentales que ustedes los deben de tomar en cuenta para trabajar con todas las fracciones y los decimales. Pero en los números decimales, como lo tenemos acá, nos dan una cantidad en decimal. Esta cantidad en decimal nos la dan como 2 enteros. Está nuestro punto decimal, que es un nuevo término que estamos conociendo, y todos los números que estén después de ese punto son decimales. Los números que están del lado izquierdo antes del punto son números enteros, y los números que están después del punto le vamos a llamar decimales. Esta cantidad está de manera decimal, pero nosotros podemos pasarlo a su notación desarrollada. Esa notación desarrollada la van a encontrar un poquito más ampliada del significado o de qué trata esta palabra, este término, en su página 206. Entonces, vengo yo y digo lo siguiente: 2 enteros. El 2 siempre va a quedar en las fracciones como un 2 normal, un 2 entero. Vamos a pasar este número decimal a números fraccionarios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recuerdan que dijimos que tenemos que tener en mente los décimos, centésimos y milésimos. Entonces, 2 enteros. 4, como está al principio en la primera posición, va a ser décimos. En la segunda posición, que fue lo que estudiamos acá, centésimos. Entonces se convierte en un centésimo. Y como está en la tercera posición es milésimos, 8 milésimos. Y ya convertimos nuestra cantidad en números decimales a la notación desarrollada, que son nuestras fracciones, las mismas que vimos al principio. Entonces, cuando nosotros queremos saber en su deslogue o en su notación desarrollada cómo se derivan esos datos, esos valores relativos de los decimales, lo único que vamos a hacer es sumar por cada parte de la cantidad que nosotros tengamos. En este caso vamos a colocar acá que el 8 siempre vamos a empezar con 0 punto. ¿Por qué? Porque no podemos sumar desde un principio estas tres cantidades. Yo solo quiero saber el valor de la posición del número 8. Entonces colocamos 0 punto, como siempre vamos a iniciar. ¿Y cuántas cantidades hay? ¿Cuántas cifras hay antes del 8? Tenemos 1 y 2. Colocamos 2 ceros y colocamos el 8. Luego vamos con el 1. Siempre iniciamos con 0 punto. ¿Y cuántas cantidades hay antes del 1? Solo hay una cantidad, por ende solo colocamos un 0 y luego colocamos el 1. Luego vamos a ver el 4, la posición del 4, iniciamos con 0 punto. ¿Y cuántas cantidades o cuántos números hay antes del 4?
ya no hay, porque recuérdense que ahorita solo estamos viendo la parte decimal. Como ya no hay, solo coloco el 4. Y por último, los números que están antes del punto decimal son esas unidades o esos enteros que nosotros tenemos, por lo tanto, ya no lo debemos colocar después del punto. Ya solo colocamos nuestro número entero y rellenamos con ceros los 3 espacios que tenemos después. Recuérdense que en una suma de números decimales, punto va debajo de cada punto. Sumamos entonces 8 más 0, 0, 0 más 1 más 0, 1, 0 más 0 más 4 más 0, 4, bajo mi punto decimal, 0 más 0 más 0 más 2, 2. Y esta es la misma cantidad que tengo acá, que fue la que convertí a fracciones. Entonces, de esta manera vamos a trabajar los números decimales cuando querramos realizar nuestra notación desarrollada. Pero también vamos a ver el tema de nuestra siguiente página, que sería la página 208. Y vamos a ver el valor relativo y vamos a llegar hasta 10.000, hasta 10 milésimas, hasta la cantidad de 10.000. Vamos a ver que estas cantidades se componen de 2 partes. La primera parte sería las unidades y la segunda parte sería los decimales. ¿Cómo están divididas las unidades de los decimales? Muy simple. Las unidades de los decimales están divididas por el punto decimal, que era lo que les decía en el tema anterior, que vamos a tener los números enteros, nuestras unidades, y luego del punto decimal vamos a tener todos los decimales, siempre en el orden que se deben de colocar las operaciones, o en este caso las cantidades, cada uno de los dígitos que forma en sí una cantidad decimal. Entonces, vamos a tener que en nuestras unidades, lo que ya conocemos, la centena, la decena y la unidad. O si ustedes quieren leerlo de derecha a izquierda, la unidad, la decena y la centena. Vamos a colocar aquí cierta cantidad. Vamos a colocar un 3, un 2 y un 6. ¿Cómo leemos la primera parte de nuestro valor relativo? 326 unidades. En este caso, como sabemos de que ocupó la unidad, la decena y la centena, vamos a decir entonces que todo lo que está antes del punto también le podemos llamar como números enteros. Entonces leemos de la siguiente manera: 326 enteros, el punto no lo leo porque solo me va a servir a mí para saber qué sigue después de estos decimales. Cuando clasificamos acá las unidades, vimos que los clasificamos en unidad, decena y centena, pero en los decimales los vamos a clasificar en décimas, centésimas y milésimas y 10 milésimas. Estas 3 ya las habíamos visto en este primer tema y les dije que era lo que teníamos que tener en mente. Ya sabemos que cuando está en una posición de décimas se va a referir a 10, cuando está en la posición de centésimas va a ser a 100, cuando está en la posición de milésimas va a ser a 1000 y obviamente vamos a agregar la de 10 milésimas que va a ser a 10.000. Esto no quiere decir que estas cantidades siempre tienen que ir en este lugar. Eso es solo para que ustedes sepan qué valor tiene cada posición los números en los decimales. Entonces podríamos colocar acá un 3 y un 6. ¿Cómo leeríamos esa cantidad? 326 enteros, 36 centésimos. Yo voy a leer la casilla que me quedó en mi última cantidad, mi último dígito, y ese va a ser cómo se leen nuestras cantidades. Pero ¿qué pasa si yo agrego un número más? ¿Cómo se leería? 326 enteros, 362 milésimas. ¿Qué pasa si agrego la última cantidad? Vamos a agregar un 8. Entonces leeríamos 326 enteros, el punto no lo leo, 3628 10 milésimas. Y así de esa manera solo vamos a llegar a 10 milésimas, por ende esto seguiría más, pero nosotros solo vamos a llegar hasta 10 milésimas. Y de esa manera ustedes pueden ir leyendo, repasando. 326 enteros, podríamos tener 26 enteros si no tuviéramos el 3 y si no tuviéramos el 2, 6 enteros. Pero en este caso sería 326 enteros si solo tuviéramos el 3, décimas. O 326
enteros 36 centésimas, 326 enteros 362 milésimas y 326 enteros 3628 10 milésimas. Y de esta manera nosotros vamos a dividir en partes nuestro número decimal, ¿verdad? Sabiendo que del lado izquierdo siempre van a estar mis enteros y del lado derecho van a estar mis decimales. ¿Qué los va a separar? El punto decimal. Debemos de tener en cuenta estos términos para ya nosotros pasar de tener fracciones a cantidades decimales. Entonces, chicos, espero nuevamente haber dado una explicación completa.